Cristóbal de Huamanga, doctor Homero Ango Aguilar, señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Manuel Mayorga Sánchez, señor decano del Colegio de Antropólogos de Ayacucho, Julio César Tello, profesor, comentarista, antropólogo José Coronel Aguirre, señor profesor, comentarista Nelson Pereira Chávez y señor autor del libro Ponciano del Pino, señores profesores, señores estudiantes y público asistente, muy buenas noches. En esta ocasión vamos a tener el privilegio que nuestra Universidad de San Cristóbal de Huamanga tenga el honor de presentar el libro de Ponciano del Pino en nombre del gobierno El Perú y Uchurajay, un siglo de política campesina. Este evento es organizado por el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, filial Ayacucho. Al mismo tiempo es organizado por el Centro de Estudio e Investigación Sociocultural Antropos Siglo XXI, de la Escuela Profesional de Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. En primer lugar, vamos a dar las palabras de bienvenida a cargo del antropólogo Julio César Tello, decano del Colegio de Antropólogos de Ayacucho, para lo cual pido un voto de aplausos. Señor rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Homero Ango, decano del Colegio de la Facultad de Ciencias Sociales, Magíster Manuel Mayorga, comentaristas, antropólogo José Coronel Aguirre y el historiador Nelson Pereira Chávez. A nombre del Colegio de Antropólogos del Perú, región Ayacucho, es grato para nosotros hacer la presentación de un libro tan importante y de uno de nuestros queridos docentes, ex docentes de nuestra universidad. Me refiero al doctor Ponciano del Pino y el libro En nombre del gobierno, El Perú y Uchurajay, un siglo de política campesina. Realmente para nosotros, para el colegio profesor, es un honor hacer presente este libro, toda vez que este libro aborda la relación entre el Estado y las comunidades durante el siglo XX, especialmente en las comunidades de Huanta y La Mar, que fueron comunidades impactadas por la violencia, ¿no?, según la Comisión de la Verdad. Quiero recordar también mi época universitaria, cuando en la década del 90 tuve la oportunidad, junto a un grupo de estudiantes de antropología, partir desde Chaca hasta Uchurajay, acompañado del doctor Ponciano y de nuestro querido profesor Pepe Coronel. Grato recuerdo me llevo, porque nosotros caminamos desde Chaca y todas las comunidades altoandinas. Recuerdo mucho una anécdota cuando el profesor Pepe me decía: Julio, entremos a esta bodeguita, aquí hay unos licores y quiero que tú escojas el licor más fuerte que hayas tomado. Imagínense, yo, estudiante de la universidad,
que simplemente nosotros tomábamos chicha y caña en el Ande. E inclusive, ¿no? Empeñábamos nuestro libro y hasta nuestro carnet para tomar un poco de chicha y caña en Dante. Y el profesor me decía: Julio César, escoge el trago más fuerte que hayas tomado. Y yo miraba al estante y decía: ¿cuál será el trago más fuerte? Y entre esos leí uno de los tragos que decía: Cienfuegos. Y yo le dije: profesor, ese trago es el más fuerte. Y el profesor compró el trago y dijo: yo voy a comprar otro traguito que también es más o menos fuerte. Al llegar a Uchurajay, el profesor me dijo, profesor Pepe me dijo: caluroso, abramos tus 100 juegos porque acá hace bastante frío. Y le dije: profesor, adelante, abramos. Me sirvió una copa y al tomar sentí que ese trago, que supuestamente era el más fuerte, era pues como el agua, no se sentía absolutamente nada del alcohol, ¿no? Que a comparación de un cañazo, por ejemplo, que uno puede tomar en las zonas antondinas, ¿no? Basta un solo copón de un cañazo que ya te hace tambalear el cuerpo. Pero ese Cienfuegos, realmente en la altura de Uchurajay, pues no servía para los efectos que nosotros queríamos. Igual la realidad distinta del que nosotros durante la época universitaria pensábamos que era Uchurajay, y al llegar a Uchurajay realmente encontramos una cosa distinta, y creo yo que ese libro plasma parte de esa experiencia también que vivimos al estar en las comunidades altoandinas de Uchurajay. Finalmente, quiero agradecer a nombre del Colegio de Antropólogos del Perú, Región Ayacucho, a cada uno por vuestra presencia, ¿no? Por la presentación de este libro tan importante que va a ser cabecera de todo estudiante de las ciencias sociales o de todo profesional de las ciencias sociales, ya que este libro aborda temas importantes de la historia, pero también de la antropología. Señores, les agradezco mucho a nombre del Colegio de Antropólogos. Muchas gracias. Bien, seguidamente vamos a tener las palabras de agradecimiento y reconocimiento por parte del rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, doctor Homero Ango Aguilar, para lo cual pido un voto de aplauso. Señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, magíster Manuel Mayorga Sánchez, distinguido colega Ponciano del Pino, autor del libro El nombre del gobierno, El Perú y Uchurajay, un siglo de política campesina, distinguido colegas comentaristas, profesor José Coronel, profesor Pereira, señor decano del Colegio de Antropólogos, distinguido profesor Abilio Vergara Figueroa, que nos visita, distinguidos colegas docentes, antropólogos, jóvenes estudiantes, señoras y señores. Qué mejor marco para la presentación de un libro de un egresado de nuestra universidad y el docente de la misma, en el contexto de los 340 años de fundación de nuestra superior Casa de Estudios. Cuánta tradición, cuánta historia y cuántos aspectos por decodificar dentro del terreno de las ciencias sociales, naturales y otras, todavía quedan como retos para todos los que somos docentes dentro de nuestra universidad. En esta oportunidad y en específico,
el doctor Ponciano del Pino nos presenta esta nueva mirada respecto a lo que acontece como parte de la política campesina en un espacio temporal muy importante. Ciertamente la misma generará comentarios de adhesión, de contradicción, de análisis, y qué es lo que se busca cuando se realiza la presentación de un trabajo. A los organizadores, en este caso a los jóvenes estudiantes involucrados dentro de la facultad, a sus docentes, a través de Antropos Siglo XXI. Vale la pena remarcar, porque retomando estos aspectos importantes de estar involucrados con ese quehacer cotidiano, con esa producción científica y con el análisis permanente de nuestra realidad, en ese afán de quererla conocer, de querer entender y de querer hasta modificar, creo que es loable su participación. El día de hoy asistimos indudablemente a un trabajo importante, intelectual, de análisis de un espacio temporal muy importante para la vida del país y de las comunidades campesinas. En muchos casos incomprendida, como señalan la parte de las anécdotas, no es tan fácil poder recorrer cada una de ellas, poder entender, comprender las vivencias que se tienen, las sobrevivencias también que se dan, porque no estamos exentos de diversas circunstancias, tanto sociales, políticas, adversas. En ese contexto, bienvenido a su casa de estudios, a esta familia cristobalina que siempre está esperando la producción científica de cada uno de nosotros, y en esta oportunidad nos complace reconocer a nombre de la universidad y agradecerle nuevamente al doctor Ponciano del Pino. Bienvenido, y que sigan los éxitos intelectuales y la producción que es característica de usted. Muchas gracias. Y para finalizar, permítame imponerle nuestro escudo característico como un reconocimiento pues de su paso por nuestra casa de estudios. Seguidamente vamos a tener las palabras de la señorita Lucero Raimundo, editora del editorial La Siniestra, para lo cual pido un voto de aplauso. Buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Para nosotros, reciban un saludo cordial de La Siniestra Ensayos. Para nosotros es muy importante estar acá en Huamanga. Consideramos que ese es el lugar de origen del libro, y uno de nuestros objetivos como editorial es promover todos los trabajos intelectuales que reflexionen y debatan ideas sobre temas que consideramos urgentes para el Perú actual, temas de historia, de antropología, y en ese marco nosotros creemos, consideramos y apostamos que el libro de Ponciano del Pino, En nombre del gobierno, El Perú Churajay y un siglo de política campesina, es un tema importantísimo, no solo porque propone nuevos debates e ideas sobre temas centrales como la memoria, la política campesina, políticas intracomunales y la relación entre el Estado y las comunidades campesinas, sino porque el texto propone también herramientas metodológicas nuevas sobre cómo abordar el tema de memoria en el Perú. En ese marco queremos agradecer especialmente al Colegio de Antropólogos de Ayacucho, a la Universidad Nacional de Cristóbal de Huamanga, al Centro de Estudios Antropos y a todas las personas que han hecho posible que el día de hoy se dé esta presentación. Agradecemos también al decano del Colegio de Antropólogos de Ayacucho, al rector de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, a José Coronel por acompañarnos y por supuesto a Ponciano
Los invitamos a que hoy día sea un espacio de reflexiones, que pregunten y que este sea promover cada vez más un encuentro y una apuesta sobre trabajos regionales. Muchísimas gracias. Bien, seguidamente, ya entrando al tema de fondo, vamos a tener los comentarios del antropólogo José Coronel Aguirre para que haga de manera resumida su comentario sobre este libro que el doctor Ponciano nos trae en esta ocasión, para lo cual pido un voto de aplauso. Ese es el reto, resumido, ¿no? Son 300 páginas que leí de la tesis doctoral de nuestro querido Ponciano de Pibes. Señor rector, señores miembros de la mesa, queridos amigos, Abilio, bienvenido a todos y cada uno de ustedes. En este diálogo que comparte afectos, perspectivas y orgullo legítimo, como decía el señor rector, de un egresado de la Universidad de Huamanga, nos alcance este texto que cierra un ciclo de investigaciones sobre el tema de violencia y memoria en el Perú, como bien señalaba Steve Stern en su presentación en el grupo. Este libro se convertirá en un referente nacional sobre estudios en un contexto de violencia política y es, bueno, el libro que es la síntesis y la presentación más didáctica expositiva de la tesis doctoral en la Universidad de Wisconsin, Madison, Estados Unidos, para el grado de doctor PhD en Historia. Para mí, personalmente, fue una satisfacción leer y reencontrar algunos puntos que ya había expuesto Ponciano y esclarecer muchísimos otros en base a un trabajo etnográfico e histórico. Mis comentarios abordarán sucintamente los siguientes aspectos: una referencia metodológica, segundo, sobre los principales temas de contribución a la historia política rural del estudio, tercero, mis comentarios sobre dos temas que considero abren nuevas pistas de investigación, para señalar con un epílogo sobre Uchurajay distrito. Sobre la metodología. La metodología de estudio de la tesis es la de abordar distintas escalas de investigación: local, regional, nacional, subjetivas, colectivas y políticas, y a diferentes niveles temporales. No sigue una secuencia histórica, no empieza de lo más antiguo, sino de los sucesos del 83, en la medida que articula temas del presente con los del pasado. No el pasado por el pasado, sino porque está latente o explícito en el presente. A partir de los hechos del 83, se van analizando los procesos históricos previos de una larga duración, un siglo, que permite entender la lógica de los sucesos. Luego, a través de la historia oral que él registra en sus múltiples entrevistas entre el 1994, cuando sale a acompañar el proceso de retorno en Uchurajay, y un poco antes incluso, 95-96, hasta el 2002-3. Los trabajos de archivo y la etnografía, archivos aquí en la Corte Superior de Justicia, en la Subprefectura, en el Fuero Agrario, en el Juzgado de Tierras, explora el mundo de los sentidos en los procesos de recordar el pasado. El mundo de los sentidos en los procesos de recordar el pasado. Explora en especial el lugar de los silencios y secreto en las narrativas de la memoria. El estudio historiza la genealogía de la memoria en las narrativas de la violencia y los contenidos inmediatos de estos hechos, analizando los procesos políticos e históricos en los que se sitúan esas violencias. Ahí está la particularidad,
que él señala, por ejemplo, que los estudios de la CBR no pudo alcanzar, o algunos otros estudios como los de Kimberly Tido, que quedan en los testimonios y el análisis de los testimonios. Si aún así fueron 9 tomos, ¿cuántos hubieran sido si hubiera análisis histórico? Pero claro, es una necesidad. El estudio historiza la genealogía de la memoria. La memoria no es una sola, va variando en negociaciones con el Estado en distintos momentos. Por ejemplo, el 83, luego el 94 en el retorno y más adelante también. En las narrativas de la violencia y los contenidos inmediatos, ubicándolos en procesos políticos e históricos. La contribución en el esclarecimiento de la historia política rural del siglo XX. Casi no tenemos mucho de historia política rural, casi la historia política se tiene como escenario privilegiado la ciudad y desde la ciudad la interrelación con lo rural. El contexto sociopolítico de fines del siglo XIX y la represión del movimiento campesino. La construcción de la imagen del indio salvaje de las alturas de Huanta. La negación de toda posibilidad de progreso que demanda una represión y control que se produce en 1896. A propósito de las acciones indígenas contra los hacendados que no apoyaron, por ejemplo, la resistencia antichilena o la rebelión contra el impuesto a la sal, etc. Se constituye en la imagen de los chutos salvajes, violentos, y justifica la represión masiva por parte del ejército en la etapa del gobierno del Pierola, dirigida por el coronel Parra, que es recordado mucho después, como señala don Luis Cabello, como la etapa del Ajaroe, la etapa de las langostas que arrasa todo. Quemaron las viviendas paso por paso, Calequi, Patasucro, Cuyuchaca, Churajay, Huaychao, y arrasaron con el ganado. Incluso cuando comparan con las acciones chilenas, de la invasión chilena, estas aparecen pequeñas frente a este arrasamiento que hubo durante estos años fatídicos de fines del siglo XIX, 1896. Estos campesinos que habían enfrentado a los chilenos, que habían enfrentado la lucha por la sal, son aplastados y según las memorias de uno de los que participó en la represión como columna Huanta, don Antonio Ferrúa, publicado en el trabajo de Enrique Sánchez que cita Ponciano, calcula 400 las víctimas de esta población como lo mínimo. Otros hablan de un número mucho más alto. Entonces, desde esta brutal represión, en la consolidación institucional del Estado, luego la institucionalización del ejército, la presencia de la Guardia Civil, es decir, la capacidad represiva del Estado, hace que no haya movilizaciones en Huanta hasta 1960. Y Ponciano relieva una movilización masiva del 63 que llena la plaza de Huamanga, de Huanta, después de tantísimo tiempo, con más de 4.000 manifestantes que habían sido precedida por tomas de tierras. En fin, allí esta imagen que todavía subsiste, luego se manifiesta en el 80 como posibilidad de invasión de los chutos, comités de autodefensa, a los pueblos de San José, de Huanta, de Ayahuanco, y motiva la migración de los mistes o de los representantes del poder local. La rearcaización de las relaciones en este contexto de represión y por otra parte de parte del Estado de formalizar la propiedad, es que se explica una rearcaización. La extensión de haciendas entre 1920 y 1950 aproximadamente, o 40, disculpe. Nuevas haciendas. Quiero resaltar el aporte de la investigación de Ponciano y Cecilia Méndez, que cuestionan una visión predominante que creo que sigue vigente, de que las haciendas en Ayacucho tuvieron presencia durante todo el largo proceso de la colonia. Los estudios de Cecilia señalan que en 1782
se registran 9 haciendas tributarias de un total de 33 que cita Ponciano, de 33 localidades tributarias, pueblos, estancias, etc., en el repartimiento de Huanta. Entre las locales que quedan, por ejemplo, no se ven casas haciendas, Salo, Chaca, Guayllay o Churajay, o restos de esas casas haciendas. En cambio, la reforma agraria entre 1972 y el 79 en Huanta registra 70 propiedades expropiadas, es decir, aproximadamente 70 comunidades. Y antes solo 9. Estas surgen en este periodo y Ponciano nos da un listado de esas haciendas que podemos mencionarlas si hay interés. Pero al mismo entonces, ¿qué hacen los campesinos ante esta invasión masiva de hacendados? Con apoyo de notarios, como no tenían títulos de propiedad, podían falsificar documentos, ampliar áreas de venta de algunas familias, hasta lograr afectar toda una comunidad comprando entre familia y familia. Y aparece una chica de 15 años, por ejemplo, firmando documentos. Ante esto, ¿qué hacen? El poder local, como señala Ponciano, parece imposible que apoye a los campesinos. No había abogados en esta etapa que defiendan campesinos, eran abogados apristas vinculados después a este poder terrateniente, como la familia Ayba. Cuando toco estos temas en Huanta se ponen muy sensibles, porque todavía los herederos están ahí. El papá de Omar Quesada, también, ¿no? Todos los abogados, en función de ellos, hasta que aparece don Jorge Moya, y algunos jueces que van a apoyar. Entonces, para contraponer entre 1940-50 al poder local, se van a Lima en busca de buen gobierno. Ahí señala Ponciano, al gobierno central, por oposición al poder gamonal de la localidad. Y van al Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Y Ponciano nos señala que en Huamanga ya funcionaba la Dirección de Asuntos Indígenas. Entonces, buscan esa negociación con el Estado sin renunciar a su personería comunal. Pero recién que encuentran, bueno, es una respuesta y un apoyo que de alguna manera las resoluciones de la Dirección de Indígenas los apoyan, pero a la hora de decisión judicial es la Corte Superior de Ayacucho la que define, y define contra los campesinos. ¿Hasta cuándo? Hasta 1963-64 con Belaúnde. Allí sí, ellos sienten el respaldo del gobierno. Belaúnde visitó en más de 2 oportunidades, el 62 y el 63, a Huanta en plena campaña para la presidencia, y su discurso central era la legitimación, la demanda de la reforma agraria, que legitima las tomas de tierra. Ponciano se detiene a analizar cómo, por ejemplo, en Jaromamurán, más de 2.600 campesinos hacen el catastro rural y delimitan la propiedad de la tierra, llevando la bandera peruana con su asesor Jesús Soto, que era un técnico contratado para estas tareas en varias comunidades. Y igual hace un listado largo de comunidades en Iquicha y varias otras. Y estas entonces, en la virtud de hacer planos catastrales, en los pagos de Jarasenja, Janjao, Rodeo Pampa, Iquicha, Canrao, Irquis, Huaynacancha, Huaychao, y se encuentran, y los distritos y otras localidades que se enfrentan entre Aranguay y Marjarajay, en Santillana y Guayllay, Luricocha. Y uno de los primeros hacendados expulsados y prohibidos de retornar fue doña Eduarda La Torre de Rodeo Pampa en febrero del 62. Y pese a todos los juicios, nunca regresó. Le hace una entrevista sostenida. Dice que se sintieron abandonados por Belaúnde y que los comunistas, como Jorge Moya y Jesús Soto, habían cambiado, no concebían que los campesinos pudieran tener autoría propia.
y sacan volantes infames contra el juez Santa Cruz, contra el NOI que Ponciano encuentra. Entonces, la importancia de este discurso de Belaunde sobresale en la memoria colectiva. Creo que este es un aporte valioso, más que la reforma agraria de Velasco Alvarado. No aparece tanto en la memoria colectiva de la reforma agraria. Esto volveré a tocar al tema al final, como un tema se abre para investigaciones futuras a los alumnos de antropología o de historia de nuestra universidad. Sin embargo, frente a estas invasiones, frente a estas luchas, que es el lado épico del proceso histórico rural de estas zonas, hay otra cara de la medalla, más compleja, pero es una constatación. Hay algunos feudatarios de Hacienda, como de Uchurajay, dos que defienden al hacendado, o en Chaca, que defienden a doña Elvira Lama, que yo vi hasta el 82, ¿no? O a las monjas de Santa Teresa, los de Cuyuchaca, que le seguían trayendo la producción por propia voluntad, post-reforma. ¿Por qué? Porque había una legitimidad de estos asentados y una relación que Meyer llama asimétrica, una relación de reciprocidad reconocida. Imagínate, chaycar, mi cochihuajo, cocata, huatra, gochata, japamua, aliviata, manaja, chacocho, manachaylato, reginacho, cani, Joaquimpa, Peñano, Quiquimpa, ya Pubisi, decía que había un trato de maltrato sistemático y de no cumplimiento de reglas mínimas de reciprocidad ceremonial en la siembra y la cosecha. Y esto hace que haya conflictos en el periodo de la reforma agraria entre Uchurajay 2 y Uchurajay 1, que en cambio Uchurajay 1 sí buscan y apoyan la reforma agraria, y les califican a estos de otro Uchurajay joroncho cuna. ¿Qué cosa es ese joroncho? El que no tiene oreja o un corte, como era el ganado del hacendado, para distinguir, joroncho, ¿no? Y a los otros les califican como un estacón, que es como un mecano. Entonces, es un conflicto brutal, en términos simbólicos. Entonces, allí, y eso lo utiliza el hacendado José Arguedas. Yo recuerdo muy bien que eso se decía en esa época en Huanta mismo, ¿no? Que la cooperativa, el ASAIS, el grupo campesino se iban a apropiar la gallina, el carnero, el chancho y todo iba a pasar a ser colectivo. Esa era la propaganda del propio hacendado, que era un profesor de Huanta al que veía al pasar a mi casa, de niño, ¿no? No tanto tampoco. El nuevo contexto, ¿no? Y este periodo nos dice de la reforma agraria se incrementan los conflictos terriblemente, porque la reforma agraria impone un nuevo sistema de administración comunal que no reconoce a los barayos, que tenía patrones culturales, jerarquía etaria, valores de organización del calendario productivo, festivo. Era una forma de vida de muchísimo tiempo. En cambio, la ley de reforma agraria quería imponer un sistema de organizacional homogéneo para el país. ¿Qué pasa? Que de pequeños líos de daño, de peleas en festividades, llegan los juicios no al presidente de la comunidad, no al teniente, no al juez de paz, no al letrado, sino de frente a la corte de Ayacucho. Y la corte de Ayacucho no los atiende. En el peor de los casos, la subprefectura manda a la policía por unos días y los conflictos se agravan. Y en estas condiciones llega Sendero. Y Ponciano dice, no es el inicio de la violencia, es la culminación de otras violencias elevadas a una potencia del conflicto armado. Eso me parece un aporte muy valioso. Y allí engarza Sendero a unos conceptos culturales que analiza muy bien Ponciano: el concepto gamonal, el concepto envidia, ¿no? Munaizapa, que utiliza Sendero para justificar ejecuciones, por ejemplo, del presidente de la comunidad de Uchurajay, Alejandro Guamán, efectivizado por los propios comuneros. Pero si ustedes desean, ya en la parte de preguntas, porque ya me está mirando el conductor,
del evento. Hacemos una recapitulación de los hechos, analiza Vargas y la respuesta de Sendero frente a esta ejecución de 5 senderistas en Uchurajay, casi la semana previa a la matanza de los periodistas y paralelamente a la matanza de 7 senderistas en Huaychao, que el presidente Belaúnde felicita como patriotas a los de Huaychao por haber ejecutado a estos, y los hinchis en los días previos también habían justificado. Pero los campesinos, señala muy bien Ponciano, desde el primer momento de la entrevista con Lucho Morales, reconocen que ellos lo han ejecutado a los 8 periodistas. A los que esconden fue a Severino Morales y a Argumedo, el guía de los periodistas. Severino Morales, que según la investigación de tesis, de investigación y unos documentos manuscritos que encontró Ponciano, era comisario de Sendero en Uchurajay. Y Argumedo aparecería sospechas también de vinculación con Sendero, y en esta condición de tensión en que esperan un ataque inminente y una venganza de Sendero, aparecen los periodistas, que no tenían necesidad de haber pasado por Huaychao por Uchurajay para llegar a Huaychao. Podrían haberlo hecho por Chaca, por Puros y Cubia. ¿Cuál sería la organización? Jaime Urrutia me preguntó con De la Pinela desde su Volkswagen en esta esquina el día previo: negro, ¿por dónde más cerca a Huaychao? Por Cubia. Pero al día siguiente se habían ido por Tama. Había la posibilidad, dice, de entrevista en una ruta a un comando senderista. No tenían por qué pasar. Parece que no hubo planificación básica o no tenían idea del escenario los periodistas que venían. Se van a traer a diferentes lugares. Para finalizar, mis comentarios sobre 2 temas que considero abren nuevas pistas de investigación. Una, el tema de yuxtaposición de diferentes relaciones sociales en un mismo periodo y en un mismo lugar. ¿Cómo era posible que en Huanta, en una sociedad viviendo existiera una sociedad que vive una misma temporalidad con distintas prácticas de relaciones sociales y económicas? Entre lo moderno en la ciudad y lo colonial en el campo. Yo estudié ese tema de lo moderno a propósito del rol de Manuel Jesús Urbina y una élite de clase, y un sector de clase media que busca el control del poder local enfrentando a los terratenientes tradicionales y al poder en Ayacucho, también tradicional, apoyado incluso por el obispado, que busca la extensión de la educación, que como congresista plantea el derecho al divorcio, a la libertad de culto, ¿no? Y que enfrentan incluso a los redentoristas en Huanta por esa orientación impositiva de una sola fe. Ahí está Luis Cabero, autor de la monografía más relevante de Huanta de esos años. Está un grupo de aproximadamente 40 liberales que llega al Congreso de la República por 3 oportunidades y llega a ser secretario del Congreso al lado de congresistas de la talla de Quimper. Y en ese mismo pueblo está en las llamas, dice Ponciano, trayendo la papa a una cuadra de la Plaza de Armas a la casa de los Arguedas, dueños de Uchurajay. ¿Cómo es posible esto? El discurso liberal del doctor Jorge Moya, doctor Santa Cruz, Lanoy, Janampa, Jesús Soto, que publica César Aybar periódicos también con un lenguaje cuestionador del Estado, líderes del APRA, pero vinculados a familias terratenientes. Eso es lo que nos revela y eso es lo que genera dificultades en cuanto para analizar el tema. Luego, ¿cómo explicar el desencuentro social? Considero que el discurso liberal positivista local tiene como referente social
fundamentalmente a la población urbana como sujeto de acción política, en tanto que el campesinado, en particular el de las zonas altoandinas, sería objeto de protección, de educación previa, a través de la masificación del acceso a las instituciones educativas en el área rural, para hacer posible su incorporación al ejercicio de derechos políticos. Y por eso una de las demandas principales fue el del colegio vigil secundario, que esa vez aparecía como innecesario para el élite de Ayacucho. Un área casi rural como Guanto, un colegio secundario, era como pensar en una universidad. Para eso tienen a San Ramón, que los guantinos vengan a San Ramón. Ese era el discurso. Y también escuelas para campesinos aparte, tipo la parroquial. Por eso decían párroco choto. Las preocupaciones de Manolo Jesús Urbina, Teodosio Muñoz, Luis Cabero estaba centrado en el desplazamiento del poder local a los sectores terratenientes, a las familias terratenientes tradicionales y la excesiva influencia de la Iglesia Católica, y promover el comercio, la industria, apoyar a los colonos del río Apurímac, la articulación vial, en fin, los avances hacia una modernización. Y los indígenas de las alturas como excluidos del escenario político oficial por incapacidad programática e ideológica, que es lo que cuestiona totalmente Ponciano y ve como una relación colonial. No quiero abusar, solamente quiero señalar, y quizá podamos comentar más adelante, el epílogo, Uchurajay, Distrito Hoy. Gracias. Bien, después de su brillante comentario sobre el libro del doctor Ponciano del Pino, a continuación vamos a tener también el comentario del historiador Nelson Pereira Chávez, para lo cual pido un voto de aplauso. Señor rector de la universidad, señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, señor decano del Colegio de Antropólogos de Ayacucho, estimado Ponciano, estimado Pepe, señoras y señores, amigos y amigas. Bueno, para mí es un honor comentar un libro que estuvimos esperando durante bastantes años. El libro sobre Ponciano del Pino, en nombre del gobierno del Perú y Uchurajay, un siglo de política campesina. Estuvimos esperando durante bastantes años, primero porque Ponciano empezó a hacer sus investigaciones sobre Uchurajay allá todavía en la década de 1990, cuando se desempeñaba como profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ponciano es historiador egresado de nuestra universidad y fue estudiante como cualquiera de nosotros. Fue profesor de la facultad, fue mi profesor, profesor de Julio y profesor de muchos de los que están aquí presentes en los años 90, y luego se fue a Wisconsin, a Madison, donde hizo sus estudios en la Universidad de Wisconsin, y su tesis doctoral es precisamente este texto, solamente que en esta ocasión la tesis doctoral, algo así como ha sido abreviada, es decir, se le ha quitado toda la discusión teórica, que es bastante densa, se ha sistematizado, se ha agilizado la narración, el texto es más didáctico, y se ha incorporado un último capítulo que tiene que ver con los campesinos de Uchurajay y el cambio climático. Entonces, el libro era esperado porque en la década de 1990, cuando Ponciano nos enseñaba en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, fue mi profesor de metodología de la investigación histórica, Ponciano ya estaba haciendo sus primeros trabajos sobre Uchurajay. El resultado de ese trabajo es un pequeño ensayo donde no solamente escruta la memoria de los campesinos, ¿no? Para los campesinos la representación más importante no era la muerte de los periodistas, sino era el retorno, el regreso a la comunidad, y además donde detalla las circunstancias de esta horrorosa muerte de los 8 periodistas en Uchurajay. Un ensayo que fue publicado primero en este texto de Carlos Iván de Gregori, que lleva como título un bello poema de Vallejo, jamás lo lejano al repetido tan cerca, y que luego fue publicado en un libro que él sacó en coautoría con Elizabeth Yelin en la editorial del siglo XXI de Buenos Aires, ¿no? Luego vino este segundo trabajo junto con Elizabeth Yeser, y finalmente tenemos este texto, que ha sido un texto, repito, bastante esperado por todos nosotros. El texto, como su nombre lo indica, estudia un siglo de proceso histórico y lucha de los campesinos de la comunidad de Uchurajay en la provincia de Huanta a través de las herramientas de la memoria y del silencio.
entendidas como la forma como las personas significan y resignifican su pasado, y a partir de la violencia política de la década de 1980. Sabemos bien que uno de los acontecimientos más trágicos ocurrió en esta localidad, la matanza de 8 periodistas, un guía y un comunero, en enero de 1983. El objetivo central del texto es historizar el pasado de la violencia política y de la memoria, es decir, incorporar ambos hechos, violencia y memoria, en un proceso histórico y político que viene desde la década de 1970 y en el mejor de los casos se remonta a inicios del siglo XX, a fin de explicitar la experiencia política campesina y combatir ciertos estereotipos que tienen que ver con los enunciados y formas de autoridad, marginación y subordinación para con los pobladores alfrondinos. En tal sentido, propone 3 cosas. Primo, que la violencia de los años 80 se superpuso a los conflictos intracomunales y las rivalidades entre las familias de los comuneros de Uchurajay. O mejor dicho, la violencia no es sino el desenlace de estos conflictos intracomunales y entre familias que estallaron en Uchurajay a partir de la década de 1970. Segundo, que dichas rivalidades, más la presencia de los senderistas en la comunidad, fueron silenciadas por la memoria de los campesinos a partir de distintas formas, mientras que una supuesta cohesión comunal fue subrayada para externalizar a los subversivos, para presentarlos como ajenos a la comunidad y ocultar la proximidad de la violencia, es decir, la presencia de los senderistas en la misma comunidad. Tercero, que la memoria de la cohesión comunal oculta también los recuerdos de la expropiación de las tierras por los hacendados, las luchas por este recurso y la reforma agraria que vienen del pasado y se yuxtaponen a la violencia política. Repito, para Ponciano, la violencia política en las alturas de Huanta es el resultado de los conflictos intrafamiliares, de la expropiación de la tierra por parte de los hacendados a inicios del siglo XX y de las luchas de los campesinos para obtener la devolución de las tierras. Es decir, las relaciones que los campesinos establecen con la primera administración de Fernando Belaúnde Terry para recuperar las tierras, quien además aparece en la memoria de la comunidad como el gobernante que impulsó los cambios más trascendentales a contracorriente de la memoria oficial, que la presenta como el gobernante Blandenque, que en su segundo periodo no hizo casi nada frente al crecimiento de Sendero Luminoso. Y en este último enunciado radica la particularidad y novedad del texto de Ponciano, pues a diferencia de otros textos de ciencias sociales que señalan que los campesinos se hallan en los márgenes o en contra del Estado, el libro que hoy presentamos sugiere una articulación entre estos y la institución oficial. La exposición y argumentación de estas 3 propuestas centrales empieza con un hecho clave: el encuentro entre los comuneros de Uchurajay y la Comisión Vargas Llosa, comisión nombrada por el gobierno de Fernando Belaúnde Terry para que investigase la muerte de los periodistas y que acudió a la localidad en marzo de 1983 para entrevistarse con los campesinos. En la reunión, los comuneros optan por la economía de la palabra, es decir, reconocen haber asesinado a los periodistas para encubrir la ejecución del guía Rumero y de un comunero, Morales Gente, ambos relacionados con Sendero Luminoso, y silenciar los conflictos intracomunales. Para escrutar estos 2 silencios, Ponciano hace un gran flash, como esa magnífica película de Orson Welles, Citizen Kane. Retrocede hasta los años 70 en un buen ejercicio de historia retrospectiva para comprobar que en la época de la reforma agraria la comunidad se hallaba tensionada por conflictos intrafamiliares debido a la fragmentación y propiedad de las tierras, conflictos que se ventilaban en el Poder Judicial. Los conflictos ocasionaron el cuestionamiento del poder de los Barayo y fueron la puerta de entrada de los senderistas, en tanto una de las partes que estaba comprometida en el enfrentamiento pactó con los subversivos para recuperar su poder. Para entender la dinámica de los conflictos que estallaron por la propiedad de la tierra, el autor hace un segundo flashback, es decir, otro ejercicio de historia retrospectiva, y retrocede hacia el periodo de la República Aristocrática, es decir, inicios del siglo XX, que es precisamente la época de expansión de las haciendas y apropiación de las tierras de Uchurajay.
Señala que la mayoría de las haciendas de Uchurajay apareció a inicios de esta centuria. Antes estas eran tierras de realengo ocupadas por familias campesinas, pero sin títulos de propiedad. La venta y legalización de las tierras ocasionó la aparición de nuevos dueños que manipulaban la información y aparecían con títulos de propiedad. Así aparecieron las haciendas. Los hacendados expandieron su propiedad para mantener su estatus y poder antes que para lograr una buena producción, rearcaizando de este modo las relaciones sociales. Años después, en la década de 1960, los campesinos, apoyados por jóvenes profesionales, protestaron contra los hacendados con el respaldo de un Belaúnde, que en ese entonces aparecía como un candidato radical que prometía la reforma agraria, promesa que nunca cumplió. A partir de la década de 1940, los pobladores de la Puna decidieron luchar por sus tierras en el ámbito de la Dirección de Asuntos Indígenas, no exclusivamente en el Poder Judicial, donde ganaban los hacendados, puesto que sus representantes eran las autoridades judiciales. Ello constituyó una suerte de rearticulación al Estado. Pero volvamos a los años 60. Las luchas campesinas de los años 60 fueron por la tierra, pero involucraron nociones y motivaciones, memorias y conocimientos que emergieron con fuerza en la visualización de la acción política. A partir de 1960-1962, las poblaciones campesinas de Huanta empezaron con la recuperación de sus tierras y expulsaron a los hacendados, proceso que fue promovido por la promulgación de la primera ley de reforma agraria por Belaúnde en su primera administración en 1963. La ley generó el reencuentro entre los campesinos y el gobierno. Por ello, Belaúnde, dice el autor, tiene un peso simbólico en la memoria de estas poblaciones. Es el presidente con el que lograron avances sustanciales frente a la ley de los hacendados, o es el presidente que, según ellos, hizo la reforma agraria. Ojo, no estoy, el autor ni yo tampoco estamos sugiriendo que Belaúnde es el que hizo la reforma agraria. En el imaginario de estos campesinos altoandinos de Huanta, Belaúnde es el artífice de la reforma agraria y no Velasco. Todos estos conflictos, todas estas memorias, como señalé hace un rato, eclosionan en los años 70. En los años 70 aparecen estos conflictos interfamiliares y conflictos intracomunales que finalmente terminan yuxtaponiéndose al periodo de la violencia y que de repente se desplazan con bastante magnitud en 1983, en este trágico evento de la muerte de los periodistas en enero de 1983. Quiero señalar tres aspectos importantes del texto. En primer lugar, el texto forma parte de un debate historiográfico en torno al papel de los campesinos en el desarrollo histórico del país. El texto es publicado unos 10-15 años después del informe final, de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, y en una etapa en la que aparecen varios textos que intentan escrutar y decantar el punto de vista de los campesinos en los procesos políticos y en los procesos contemporáneos. El texto se inscribe en una larga serie de libros que tocan estos temas y que estudian precisamente a los campesinos de la región de Ayacucho. El texto de Patricia Heilman sobre los campesinos de Huanta y Cangallo, que prontamente va a ser también publicado por la editorial La Siniestra. El texto de Miguel Lacerna sobre los campesinos de Huaychao y Chuschi. El texto de Olga González sobre los campesinos de Sarwa. El texto de Natalie Cook sobre los campesinos de Chungui y de Chapi. Todos estos textos no solamente estudian la historia contemporánea y la historia de la violencia política desde el punto de vista de los campesinos, sino que ofrecen una lectura de mediana duración
para ver la actoría política de los campesinos en relación con procesos de recuperación de tierras, en relación con la presencia de las guerrillas o en relación con la presencia del Estado o de los partidos políticos desde mediados del siglo XX o desde inicios de la referida centuria. Pero además el texto se superpone a un debate en las ciencias sociales que eclosiona precisamente en 1983, cuando ocurre la matanza de los periodistas en Uchurajay. El debate entre marxismo y estructuralismo, que consideraban a los campesinos como seres manipulados por agentes externos. Este es el encuadre del marxismo, que se grafica muy bien en la opinión de los familiares de los periodistas y de algunos intelectuales de izquierda una vez que ocurrió la matanza de los periodistas. Ellos decían que los campesinos habían sido manipulados por los militares, o que los autores de la matanza habían sido militares disfrazados de campesinos. Y por otro lado, desde el estructuralismo, que considera que los campesinos viven algo así como anclados en el pasado, conservando sus antiguas estructuras de reciprocidad, de distribución, sus lazos parentales extendidos, su control vertical de pisos psicológicos, incluso su cosmovisión que desde el punto de vista estructuralista no se habría modificado con el correr de los años. Esta es más o menos la opinión de los antropólogos que asesoraron a Vargas Llosa, y esta es más o menos las conclusiones del informe de la Comisión Vargas Llosa. Estos dos puntos de vista terminan aniquilados. Este debate culmina abruptamente, violentamente, con los sucesos de Uchurajay. En tanto, eran los campesinos, y esto lo dice el informe de la CBR, y también lo dice el texto de Ponciano, eran los campesinos los responsables de esta matanza. Pero no porque viesen a los periodistas como gente completamente extraña, ni que porque fuesen manipulados por agentes externos, sino que era el colorario de un conjunto de procesos políticos y luchas políticas que vienen desde mediados del siglo XX y que se remontan a inicios de esta centuria, como señalé hace un rato. El texto de Ponciano, más estos textos que he enumerado, concluyen este debate y presentan la historia desde el punto de vista de los campesinos. En segundo lugar, el último capítulo, que tiene que ver con el mito del avión en el Rasuilca, es decir, este mito que es recreado todavía por los pobladores de la comunidad de Rasuilca en los tiempos actuales. Yo estuve en Rasuilca hace 4 o 5 años atrás, y uno de los pobladores volvió a contarme que ahí en las alturas todavía se encontraba atrapado un avión que se había estrellado contra el Nevado. El mito del avión en el Rasuilca tiene que ver, según Ponciano, primero con el cambio climático, cuyos efectos provienen desde la década de 1940, pero que nosotros recién estamos sintiendo en estos últimos años. Es la manera como los actores sociales, otra vez el punto de vista de los campesinos, es la manera como los actores sociales interpretan y representan el cambio climático y la pérdida de poder del que puede ser considerado como el principal acu de esta parte de la región. El Rasuilca es el principal acu o el principal guamani de esta parte de la región. Y además, este mito del avión estrellado en el Rasuilca es la expresión simbólica de las transformaciones sociales y económicas ocasionadas por el neoliberalismo, que terminan afectando también a estas poblaciones campesinas. Sin embargo, Ponciano hace una interesante lectura desde estas nuevas perspectivas de la historia medioambiental. Sin embargo, me parece que aquí le falta un poquito de análisis simbólico, porque Rasuilca es el Nevado más las lagunas, y hay una vieja leyenda recuperada por José María Arguedas y Francisco Izquierdo Ríos, que dice que en las lagunas está el toro de oro, atado a una cadena que quiere salir, y en el momento en que se rompa la cadena y el toro escape, vendrá la avalancha, que ha sido siempre la preocupación de la población huantina. Además, en la fiesta de la Semana Santa hay un bonito ritual, que es el ritual de las 3 horas en Huanta, donde a través de la crucifixión de Cristo en un monte se representan a los 4 símbolos de la naturaleza: fuego, tierra, agua y aire. Y el agua guarda relación con las lagunas y con el cerro, y con este amaru, y con el temor que sienten los pobladores de Huanta, no solamente rurales, sino también urbanos, frente a un supuesto huaico, a una supuesta avalancha de las lagunas. Yo exploré este rito en un trabajo que
que está siendo publicado en estos momentos ahí en España, y cabe simplemente recordar que este rito de las 3 horas es un rito campesino, es un rito donde las poblaciones campesinas tienen una presencia activa. Esta parte puede ser enriquecida, bueno, eso ya no es responsabilidad de Ponciano, sino los que estamos acá, los jóvenes investigadores de la universidad, y ahí me voy a incluir yo. Esta parte puede ser explorada no solamente a partir de la historia, sino también a partir de las herramientas de la antropología simbólica. Apostemos por el trabajo interdisciplinario. El texto de Ponciano además es un buen ejemplo de trabajo interdisciplinario. Apostemos por el trabajo interdisciplinario, utilicemos historiadores y antropólogos, las herramientas de la antropología y de la historia, y no estemos buscando absurdamente ponerle muros o ponerle límites fijos a nuestras disciplinas. Y finalmente, una conclusión después de la publicación de este libro. Hasta ahora, Uchurajay viene a ser la comunidad más estudiada por las ciencias sociales. El texto de Ponciano del Pino se suma a este texto de Cecilia Méndez que presentamos en Ayacucho hace 2 años atrás. El texto de Ponciano del Pino se suma al texto de Cecilia Méndez. Cecilia Méndez también, desde el punto de vista de los actores campesinos, ha reconstruido la historia de Uchurajay en el siglo XIX. Ahora Ponciano reconstruye la historia de Uchurajay también desde el punto de vista de los actores sociales, de los campesinos, para el siglo XX. Tenemos ya 2 buenos textos sobre Uchurajay para el siglo XIX y para el siglo XX, para toda la época republicana. Nos falta un texto de la historia colonial de Uchurajay y una muy buena investigación sobre la arqueología de Uchurajay, sobre la época prehispánica en Uchurajay. Ojalá que uno de los que está aquí presente, o que varios de los que están aquí presentes, antropólogos, arqueólogos, trabajadores sociales, lea el texto, se sienta motivado y se anime a escribir estos 2 buenos textos para así tener la historia completa de Uchurajay desde la época prehispánica hasta la actualidad. Culmino señalando 2 cosas muy importantes. Primero, Ponciano del Pino nos va a estar acompañando en estos días. Mañana vamos a hacer la presentación de este texto en Huanta, pero además Ponciano del Pino va a estar con nosotros el lunes, el martes y el miércoles dictando un taller sobre investigación en memoria desde la antropología y la historia a partir de las 6 de la tarde en la escuela de posgrado. Muchísimas gracias por su presencia. Bien, después de este brillante comentario del profesor Nelson Pereira, a continuación vamos a tener el testimonio del autor, pero antes quiero hacer una reseña sobre su vida académica. Ponciano del Pino es historiador egresado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, PhD en Historia por la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, y con un postdoctorado en la Universidad de Yale. Fue docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Huamanga entre los años 1990 y 2000 y consultor para la Fundación Conceptual del Lugar de la Memoria, LUM, de Lima, y miembro de su equipo curatorial. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene numerosas publicaciones sobre la historia de la violencia política. Entre estas figuran Políticas en Justicia Transicional, miradas comparativas sobre la CBR, coeditoriado por Ludwig Huber el año 2015. Cada uno un lugar de memoria, fundamentos conceptuales del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, editado por José Carlos Agüero en el año 2014. Las formas de recuerdo, etnografías de la violencia política en el Perú, coeditado con Caroline Yasser el año 2013, y luchas locales, comunidades e identidades, coeditado con Elizabeth en el año 2013. Después de esta pequeña radiografía de su vida académica, a continuación vamos a tener el testimonio del doctor Ponciano del Pino, para lo cual pido un voto de aplauso.
noches, señor rector, señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, señor decano del Colegio de Periodistas, han hecho tantas referencias sobre los periodistas que salió automáticamente. Profesor José Coronel y profesor Nelson Pereira, quiero agradecer en principio a quienes tuvieron la idea de organizar esta presentación, a Nelson Pereira especialmente por su motivación, por el aliento, a los jóvenes de este Antropos, que es siglo XXI, y al Colegio de Antropólogos. Ahora sí. Bueno, es un gusto volver después de mucho tiempo a este espacio, a esta universidad. Yo estudié acá. Es realmente muy gratificante. Y más aún, teniendo a Pepe Coronel de comentarista. Pepe fue mi profesor, y tener a Nelson, que fue estudiante. Entonces, ¿qué más puedo decir con ambos comentarios? Quiero solo señalar algunas ideas breves que buscan más bien motivar el interés de los estudiantes por la investigación interdisciplinaria, por la investigación que busque lograr niveles de densidad y profundidad en el análisis y en el trabajo de investigación de campo. Cuando fue agradable presentando un libro sobre memoria e historia, lo que Julio César nos recordó. Ya había olvidado de los Cienfuegos y de estas visitas iniciales que hicimos con varios estudiantes de antropología y de historia en los 90s. Podrán imaginar salir a Uchurajay en 94, 95, no había carretera. De Chaca a Uchurajay tomaba 6 horas, pero 6 horas con una mochila, llevando bolsa de dormir, comida, de todo, y caña, y sin fuego. Ahí el libro es una aproximación desde la subjetividad. Pocas veces hemos prestado atención a la subjetividad, a la persona. Pensar la persona dentro de procesos históricos y dentro de procesos políticos. Solemos pensar la política desde la institucionalidad y la historia dentro de procesos más macro, pero lograr aproximarnos a los procesos políticos y los procesos históricos desde esa experiencia íntima, subjetiva, personal, eso es un reto, y cómo desde esa dimensión aproximarnos a procesos mucho más amplios. Entonces, pensar en el afecto como posibilidad para vincular el mundo de la subjetividad al mundo de lo público, al mundo de la política. Yo creo que eso es una posibilidad abierta, como para comenzar a seguir trabajando ese ámbito. Otro ámbito fundamental de interés del texto es esta mirada etnográfica, esta mirada de intentar entender la cotidianidad, las interacciones sociales, humanas, culturales y políticas, y la relación entre sociedad y naturaleza. En los 90s, cuando comenzábamos,
con todo el constructivismo, la etnografía comenzó a dejarse de lado. Creo que con la distancia del tiempo y luego de las revisiones sobre el constructivismo, la mirada etnográfica nos ofrece esa densidad y esa profundidad de las interacciones humanas. Y nuevamente es importantísimo volver a comenzar a hacer estas investigaciones etnográficas que fueron lo que caracterizaron a la antropología a lo largo de su desarrollo. Hay una dimensión, además de la dimensión subjetiva, la dimensión etnográfica, la dimensión de lo público. Algo que es importante en la historia, sobre todo de las comunidades altoandinas, en la mirada historiográfica no se le reconoció ese lugar de agencia, esa capacidad de acción y el juicio propio con el que actuaron los campesinos a lo largo, al menos en el texto, a lo largo del siglo XX. Toda la construcción sobre los chutos, sobre las poblaciones altoandinas, siempre ha sido una construcción en la que se le quitó esa capacidad de agencia y en muchos sentidos el discurso de la justicia transicional, de las comisiones de la verdad, al focalizar la atención en la afectación, terminan victimizando y no entendiendo una historia mucho más compleja, humana, política, que de estas personas, de estas comunidades. Entonces, la dimensión de lo público, la dimensión política, podemos rastrearla históricamente y ahí nos permite replantear nuestra mirada del conflicto armado. No es posible entender la violencia solo desde la violencia. Hay que entenderlo dentro de las dinámicas intracomunales y dentro de los procesos históricos. Es decir, nuestras visitas iniciales, cuando íbamos a estas comunidades, era para entender lo que pasaba. Había cierta urgencia por entender lo que vivieron estas poblaciones. Pero para entender la violencia, no se puede entender la violencia solo circunscribiendo al tiempo de la violencia. Hay que entenderlo dentro de procesos más amplios y eso nos lleva a pensar dinámicas intracomunales, conflictos de mucho más largo aliento, pero también relaciones largas entre comunidad y Estado con múltiples estrategias de articulación, de negociaciones, de búsquedas, sin renunciar a los sentidos de soberanía, sin renunciar a los sentidos de las lógicas políticas locales, que es fundamental en la historia de estas poblaciones. Una cuarta idea tiene que ver con naturaleza. Solemos cuando pensamos la historia y cuando pensamos, pensamos en la sociedad, pero no pensamos en la naturaleza como parte consecutiva de cómo trabajar la naturaleza en la historia. Esa es una entrada que hago a partir de un relato bien casual. Yo en el 2009 hice con otros jóvenes con inquietudes de reflexionar sobre los temas de memoria, historia y antropología, hicimos un taller y yo invité varios líderes de estas comunidades y nos contaron la historia del avión de las Huilca. Fue así que comencé a interesarme por esta historia y me terminó llevando a pensar la naturaleza en la historia. Es un capítulo introductorio, o sea, ahí hay un campo para
seguir explorando. No quiero decir más, solo agradecer a cada uno de ustedes por su presencia y espero que el libro realmente abra y permita no solo ofrecer preguntas y respuestas, sino plantear inquietudes, preguntas para futuras investigaciones, y seguro que seguiré volviendo para seguir dialogando con cada uno de ustedes, con quienes tienen el interés por la historia, la antropología y los estudios sobre las comunidades de esta región. Bueno, muchas gracias. Bien, luego de este testimonio de parte del autor, en este caso del doctor Ponciano del Pino, a continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas por parte de cada uno de ustedes, ¿no? Pequeño comentario, alguna pregunta. Bien, en vista de que no, bueno, pero vamos a tener al doctor Abilio Vergara, por favor, adelante. Sí, si no, no se ve. En primer lugar, para mí es muy grato recibir esta investigación ya culminada, porque creo que hay que remarcar no solo los aspectos que tienen que ver con los productos de una biografía, sino la biografía misma. Es difícil encontrar profesionales en las distintas áreas que tengan una cierta obsesión, un compromiso persistente. El habitar este mundo bajo un ritmo, una velocidad constante que tiene que ver con perseguir y enhebrar ideas, dudas y buscar no la verdad, sino aproximarse a ella. Eso me parece fundamental en términos humanos, en términos personales. En segundo lugar, me parece que este trabajo, no lo he leído, he escuchado comentarios, y también haciendo un paréntesis, quiero reconocer la generosidad con que tanto Pepe como Nelson han leído el trabajo. Yo he asistido a muchas presentaciones donde la gente cumple leyendo la introducción y las conclusiones y alguna reseña, y ahí se termina. La forma en que han caminado por estas páginas y además por la geografía que involucra este estudio me parece reconocible, valorable. Muchas veces nos llevamos las palmas, presentamos libros, pero en realidad esa generosidad de tiempo y ese afecto, ese cariño con que lo han hecho, a mí me parece muy importante. Finalmente, con relación al propio texto, me parece que en el libro, por lo que he escuchado, pareciera, digamos, articular de manera sincrónica un proceso largo, diacrónico, no solo del espacio geográfico y social donde desarrolla su investigación Ponciano, sino lo que ha ocurrido en la historiografía mundial. Especialmente pareciera que la primera y la segunda etapa de la Escuela de los Anales estuviese en la tercera y en la cuarta, y Brodel y Le Goff o Duby, por ejemplo, dialogaran. A mí me parece muy interesante, digamos, además la reivindicación de las fuentes. Muchas veces hacemos proyectos de investigación y lo que casi nunca aparece es la búsqueda de las fuentes. Y de hecho, la Escuela de las Mentalidades, o la Escuela de los Anales y la Escuela de Chicago, esta
esta corriente sociológica y antropológica que estudió esta ciudad en los años 20, 30, 40 del siglo pasado, proliferaron las fuentes. Aquellas fuentes ilegítimas como oraciones, sermones, testamentos, incluso autobiografías de delincuentes, etcétera, fueron fotografías, cartas de migrantes poloneses, irlandeses, etcétera, en Chicago, sirvieron como fuente de trabajo, y en esta investigación siento que aparece esto. No sé si digo eso. Finalmente, Nelson enumeró algunos textos que están vinculados a una problemática semejante. Yo siento que el espejo de Colombia, si bien los procesos son distintos, pueden ayudar a pensar nuestro post-conflicto o post-guerra. En realidad el conflicto es parte de la existencia humana. Simmel subraya esto, los antropólogos hemos subrayado la armonía como dispositivo de socialización. Sin embargo, la vida se compone de armonía y conflicto. De hecho, mi libro Lugares al principio tenía esta dimensión armónica, y después dije, no, pues en las casas hay divorcio, en los matrimonios hay violencia doméstica, entonces hay conflicto, y de esa forma logré repensar la noción de lugar y la categoría de lugar. Y en este caso no es un post-conflicto lo que vivimos, es posguerra realmente. En Colombia hay un testimonio muy vital que nos aproxima a algo que mencionó Ponciano en su intervención, que es cómo pasa de la dimensión privada e íntima hacia lo público, y cómo las escalas pueden permitir trabajar, digamos, en la reconciliación de otra forma. Una madre, la señora Morocho, perdió a un hijo y este muchacho fue asesinado por las FARC. Ella participó en La Habana en los conversatorios del acuerdo de paz. Los vio, los encaró, les dijo, ¿por qué hicieron esto? El odio, el sufrimiento, el dolor estaba allí. Sin embargo, ella se puso en otra escala, en una escala pública, colectiva, y dijo, yo no quiero que otra madre tenga el dolor que yo he tenido. Entonces dijo, estoy de acuerdo con la paz. Que estos desgraciados que están aquí, pero pueden hacer más daño a otra gente, que no lo hagan, aún a costa de que yo sacrifique mi pedido de justicia. En estos momentos en España se está discutiendo todo el proceso postfranquista y hay todo un conjunto de intereses. Pero alguien plantea, por ejemplo, si el pasado, que se recompone constantemente, la memoria no es un archivo como una fotografía que se saca, siempre la memoria está condicionada por el interlocutor. Esta cuestión del deíctico del que hablaba Román Jacobson, o el paralaje del que habla Zizek, o los signos indexales, que son los que ubican desde donde uno se posiciona para hablar. Si la palabra tiene una función, digamos, de argumentación, cuando del dolor uno pasa a formular un testimonio y luego dignifica el dolor a partir de otra mirada hacia el otro, entonces podemos pasar a pensar en el olvido y en la memoria en unas dimensiones, no solo de la verdad y no solo de la justicia, sino de la reconciliación. Es un reto. Realmente los que se oponen a una y otra opción son realmente poderosos. Uribe, por ejemplo, en Colombia es un guerrerista completo, no quiere la paz. Hay gente así en todas partes. Aquí el contexto del fujimorismo, por ejemplo, es un contexto que hay que considerar cuando uno habla de estos problemas. Quizá el concepto de contemporaneidad pueda ser también un concepto que puede ayudar mucho en los términos que planteaba Pepe con relación a estas paradojas de un pensamiento liberal bastante belicoso o beligerante y una masa digamos, de cultura o de mentalidad, entre comillas, latente, vigente y energizado por el odio, por el rencor, por el desprecio, el racismo, el colonialismo, etc. Felicito a Ponciano, pues
es un trabajo que no solamente, digamos, cubre un campo académico o intelectual, sino también puede ser una herramienta para trabajar en esta perspectiva o en estas perspectivas en plural. Gracias. Felicitaciones al rector David de Vergara. Bien, señor doctor Homero Aguilar, rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, magíster María Sánchez, doctor Ponciano del Pino Huamanga, docente de la Universidad de la Católica de Perú, de igual manera al Nelson Pereira Chávez, docente de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, y al antropólogo Julio César Tello, que es el decano del Colegio de Antropólogos de Perú, filial de Ayacucho. Y a todos ustedes, distinguido público, muy buenas noches. En esta oportunidad voy a hablar en nombre del Centro de Estudios e Investigaciones Antropo 21, que es un centro de estudios creado el 28 de septiembre del 2016 con fines académicos, entre las cuales nuestras actividades figuran foros, debates, producción literaria académica dentro de la universidad con miras a insertarse en la sociedad huamanguina y también dentro de la región de Ayacucho. En esta oportunidad tenemos el privilegio de presentar el libro del doctor Ponciano del Pino, a partir del cual espero que se generen debates, tanto docentes como estudiantes, y mucho para nosotros. Va a ser nuestro libro de cabecera en futuras investigaciones acerca de los temas tocados en la presentación. De la misma manera, quiero recalcar la invitación que el día 10, 11 y 12 del presente mes llevan un taller a cargo del doctor Ponciano del Pino en la escuela de posgrado, en el auditorio. Esperemos la participación de todos ustedes, y eso va a ser pues el núcleo para que muchos de nosotros puedan ver artículos, puedan ver investigaciones a partir del taller, nos puede originar. Y para finalizar, quiero hacer el brindis de honor con cada uno de ustedes, esperando que tengan una bonita noche y apostando por más producción académica, tanto de docentes y estudiantes. Salud por todos.